poquitín de retraso, pero bienvenidos a todas y todos. Para nosotros este era un día un poco especial. Igual la fecha no se ve muy bien por el tema de las vacaciones y todo. Pero dado el éxito que veníamos teniendo todos estos años con los diferentes homenajes que hacíamos a las víctimas del franquismo, creíamos que había un pequeño hueco que no cubríamos, que era intentar separar un poco, no del todo, pero bueno, intentar plantearlo de forma diferente el tema del republicanismo y el tema de la memoria, pese a que haya un delgado hilo rojo que lo une todo. Creíamos que tenemos que reivindicar una república fuera de las vitrinas, una república como proyecto político de presente y de futuro. Entonces este año nos planteamos dar un pequeño salto y empezar estas primeras jornadas en las que tratamos los dos aspectos de una forma paralela, sin separarlos, pero que realmente creemos que no se puede creer en recuperar la memoria de tantos demócratas sin reivindicar también un discurso republicano. En ese sentido, pues creímos que para esta primera sesión, para hablar de republicanismo, pues evidentemente a quien nos tendríamos que dirigir inicialmente al Ateneo Republicano de Asturias, que es un poco el colectivo que aglutina bueno, pues, esa herencia republicana. Entonces, contamos con la presencia de Francisco Prendes Quirós, presidente del Ateneo Republicano, y nosotros como organización también quisimos contar con la presencia de Jesús Iglesias, senador de Izquierda Unida, porque queríamos debatir un poco sobre esto, porque creemos que la política es otra cosa, la política con mayúsculas, y frente a esos discursos de los sobres y todo esto que dentro de un rato tendremos aquí, nosotros creemos que hay que hacer otras cosas y hay que reivindicar otro modelo diferente, y precisamente de ese modelo más justo vamos a discutir hoy un poco. Cedo la palabra a Buenas tardes, amigos, ciudadanas y ciudadanos. Hoy, como es Viernes de Dolores y primer día de vacaciones, pues la juventud no está presente. Pero da lo mismo, porque la juventud más o menos sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere y saca cuando toca la bandera que quiere, porque aunque no tenga una formación política, que nadie se la dio, y bien se preocupó este gobierno de retirar la única asignatura que podía ser una plataforma de explicación cívica y de explicación ciudadana, pues sabe que la bandera tricolor significa otra cosa, y por eso se saca. Cuando hay juventud que reclama contra el plan de enseñanza, contra los recortes, aparece en manos de esos jóvenes la bandera republicana, la bandera de la esperanza. La república, en este mes de abril, podemos contemplarla de dos maneras: como añoranza del pasado, recordar el pasado, insistir una y otra vez que fue una ruptura con los viejos tiempos, que se hicieron miles de escuelas, que se mejoró la convivencia, que se abrieron los cauces y las ideas del país, y que todos aquellos republicanos de primera hora quisieron establecer una España nueva, una España mejor, una España abierta. O podemos reflexionar en lo que debemos hacer ahora para salir de este marasmo, de esta vergüenza, de este pozo negro en el que nos encontramos. Muere Suárez y dicen se termina la transición, pero yo creo que la transición, la famosa transición que todos ustedes vivieron, porque nuestra edad nos permitió vivir aquellos momentos, la transición fue en esencia una transacción
dame que te doy, déjame donde estoy que voy a dejarte que tú entres, y la transacción fue universal. La condición sine qua non para que el franquismo abriera las puertas fue mantener la figura del rey, perdonar el pasado. Los demócratas en el año 75, en el año 76, cuando salió el primer decreto de amnistía, creíamos que lo hacían por nosotros. Es decir, que iban a salir de las cárceles nuestros amigos, nuestros compañeros, los del proceso 1001, los del... Y qué bien, bárbaro, esto de la amnistía es bárbaro. Vale. Vamos a vaciar las cárceles. Pero el largo ojo de los que habían estado diseñando toda esta ópera, toda esta representación, toda esta escena, no estaban mirando a Marcelino Camacho, ¿no? Estaban mirando su historia, su pasado, estaban contemplando a sus muertos, estaban contemplando a sus torturadores. Y aquí lo tenemos ahora, este señor, este policía, este Miguel Niño, que dice a mí, plin, que yo estoy en la amnistía. Lo que hice bien hecho está, porque lo hice al fin y al cabo por España. Porque matar rojos, pues es una cosa buena para España. Es bueno, es como matar las ratas o matar las chinches. Porque los rojos y la izquierda y el republicanismo, pues es algo que no es connatural a la nación española. La nación española es connatural al trono y al altar. Y todo lo que se salga de este río, todo lo que salga de las dramáticas, de los estatuas, de los reyes, de las condecoraciones, todo lo que salga de las procesiones, del convento, de la oración, pues todo eso no es propio. La derecha considera que no es propio. Un español bien nacido va a misa, comulga, vota cristiano por el bien de la patria. No por sus intereses, sino por el bien de la patria. Y esto es lo que hay que romper. Esto es lo que el republicanismo tiene que romper. No basta levantarse para defender los derechos laborales. No basta defender la jornada de las 8 horas y defender un salario mínimo digno. No, hay que defender también las ideas, los principios. Porque una sociedad que nace sin principios como nació esta nueva época en 1975, termina en el fango. Y en ese fango es en el que ahora estamos. Y no somos capaces de salir de él. La cantidad de porquería que recogen cada día en este país los servicios de limpieza no es nada comparado con la porquería económico-social política que ha engendrado el sistema que nació a la muerte de Franco en 1975. Y de ahí viene, de ese nuevo concepto, vienen estos desastres. ¿Por qué? Porque se borró, y borró el PSOE, y borró PC, y borró todo hijo de vecino, el ideal republicano. El comunismo, y vamos a hablarlo claro, hay que a fuerza decir, hay que decir, pues vendió lo que tenía, su patrimonio, su antimonarquismo, su bandera republicana. Carrillo lo cambió porque le dejasen ingresar en el club de los buenos, en el club de las elecciones. El PSOE renunció a todo. Estaba dispuesto incluso
a acudir a las elecciones del 77 siendo el solo partido de izquierda, excluidos los comunistas. Es decir, que todo el mundo vendió su patrimonio y vendió su alma a cambio del plato de lentejas. No se podía hacer frente a la situación porque allí estaba el ejército, porque allí estaba la policía, porque allí estaban todos los servicios del Estado, y entonces había que sumergirse, claudicar, pasar por las horcas claudinas y reaparecer en el 77 como demócratas de toda la vida. De esta ficción, de esta comedia, de esta representación, viene la actualidad. Un país sin vergüenza. Es decir, que no es que seamos sinvergüenzas, es que no tenemos vergüenza cívica, no tenemos honor, no tenemos agallas. Perdón, señores, no tenemos huevos. Porque lo que ocurre en este país, que el partido del gobierno tenga una caja B con la cual está trabajando desde el día de su fundación, desde el día que el señor Fraga Iribarne sacó los 7 magníficos y luego sacó el AP. Desde ese día el dinero negro, el dinero de los constructores, el dinero de la especulación, el dinero de la vergüenza está nutriendo los bolsos del señor que va a venir aquí a hablar después, el rey de la caja B, y está nutriendo los bolsos de los opositores, de la señora Cospedal, del señor Rajoy, que no tienen bastante con ser abogados del Estado y con ser registradores de la propiedad o con ser catedráticos o las madres que lo fundó, y necesitan meter en el bolso los sobres con el dinero negro, con el dinero rosa o con el dinero azul de las gaviotas. Y el pueblo calla, la prensa mira para otro lado, el gobierno cambia a los directores de la prensa y van a terminar fusilando a este sinvergüenza de Bárcenas, pero va a ser el único fusilado, porque para los demás habrá prescrito, habrá pasado el tiempo, no se demuestra quién va a creer a un delincuente, cuando en realidad el pueblo tenía que decir: ¿quién os va a creer a vosotros? La transición, la concordia, la paz social, el equilibrio, a mi juicio, terminó el día del recuento de los votos de noviembre de 2011. La mayoría absoluta, aplastantemente absoluta del PP ha establecido en este país una dictadura parlamentaria. Porque ¿qué vale que el senador o qué vale que el diputado de la oposición digan A, B o C? Si va a tener 83 senadores con 83 pistoleros votando lo que el gobierno diga. La prensa no va a recoger, nadie se va a preocupar. Y así van transcurriendo los días y la larga noche de este bienio negro, más negro que el bienio del 32 al 34. Y en el bienio del 32 al 34, la oposición, la izquierda, reaccionó, se unió y se enfrentó y ganó. En este bienio, la izquierda no se une, la izquierda no se arma ideológicamente, se deja arrastrar en la comodidad de los bancos de la oposición. Los bancos del partido de gobierno podemos decir que son de cuero fino, pero los de la oposición, aunque sean de madera, son bancos que producen. Y ahí está el gran mal, ahí está el gran problema, que no hay esa voluntad de resurgir, de volver a la unidad de la izquierda, de volver a una gran conjunción de las fuerzas de la izquierda,
¿Y por qué no hay? Porque la izquierda está dividida y falta para ensamblar esa división cada día más fuerte, como va a ocurrir ahora con la salida de la más ácida, falta el pegamento del republicanismo, el ideal del republicanismo. El republicanismo tiene como principio lo que se llama la virtud republicana. No es que los republicanos vayamos a misa, o no bebamos, o no salgamos con mujeres, no. La virtud republicana es otra cosa, y una cosa muy sencilla es la igualdad. Y la igualdad es lo totalmente opuesto a la diferencia y a la exclusión y a los privilegios. El republicanismo es incompatible con la monarquía porque la monarquía es privilegio y por lo tanto rompe el principio de la igualdad. Cuando los partidos de izquierda acataron al rey y cuando todavía gentes y prohombres de la izquierda dicen, hombre, pero es tan, decía, porque ahora ya lo dice, es tan buena persona, es tan buena. No. El rey no es buena ni mala persona. El rey puede ser un sinvergüenza porque es así, la familia lo trae en los genes, es una familia, la Borbón, de avariciosos y lujuriosos. Desde Fernando VII, su hija Isabel, la mujer de Fernando VII, para ir por orden, primero Fernando VII, María Cristina, el marido segundo de María Cristina, el duque de Rialzas, Isabel II, Alfonso XII, que menos mal que vivió un poco tiempo, pero dejó el país medio regado de hijos, Alfonso XIII, que regó los hijos y hizo el militarismo, el juego al militar por su cuenta. Y eso es la historia, en resumen, de esta familia. El único que no se echó de España fue Alfonso XII, porque murió muy pronto. A Fernando VII lo echó el francés y él marchó encantado. Quería casarse con una parienta de Napoleón, aunque fuese una sobrina tercera, pero alguien de la familia del emperador Fernando VII. Mientras aquí la gente moría y daba la vida y daba las propiedades por aquel gran felón. La mujer fue expulsada de España con Rialzas. ¿Por qué? Porque se quedaban con todo. El pueblo de Madrid, cuando la primera expulsión, fue a tirar los muebles y hacer la gran hoguera con la que había conseguido aquella familia, aquella pareja de avariciosos. Isabel II, todos ustedes saben que tuvieron que expulsarla. Y el pobre Príncipe, antes de morir, había lanzado aquellos 3 jamases. Jamás, jamás, jamás un Borbón más. Y enseguida apareció el Borbón, que era Alfonso XII, que se muere enseguida, y luego Alfonso XIII, que también hubo que echar. Es decir, que cuando se dice que la monarquía es un régimen de estabilidad, puede serlo en los países del norte, donde hace tanto frío que la gente no sale de casa. Pero aquí en España, uno de los deportes nacionales, antes de que se impusiera el fútbol por la televisión, era expulsar al rey, echar a los Borbones. Era el gran deporte nacional. Y por eso no hay una vinculación del pueblo con los Borbones, porque en el fondo está ese sustrato, y cuando el día que se alce la bandera republicana va a salir, pero vamos, despertados, porque va a haber un grito. Ahora aquí somos 12, no puede ser que no lleguemos a 12, pero llegará un momento en que seamos 12.000. ¿Por qué? Porque la gente tiene en el subconsciente y tiene la idea de que aquí algo huele a podrido y que la primera manzana podrida tiene un nombre, no es la reineta panera, es Juan Carlos de Borbón.
Esa fue la primera manzana podrida y pudrió a los demás. Y ahí los vemos. Cada jefe de gobierno que sale de este país, con unos sueldos que son los más bajos de Europa, se construye un chalet en la parte más exquisita de Madrid. ¿Con qué dinero? Si usted ganaba 100.000 euros al año o 120.000, entonces ¿de dónde sacó usted para tanto como luz? ¿Por qué? Porque falta el concepto del honor. Nos han comprado, nos han vendido y hemos entrado en esa dinámica, en la compraventa, sin honor, bajo cuerda, en B, en negro, el constructor que te vende la casa protegida, la casa barata. Oye, son 6 millones de pesetas, pero tienes que traerme uno en billetes de 1.000 o en billetes de 5.000, y eso no lo ponemos. Eso, y todos pasamos por eso. Todos fuimos al constructor, o casi todos fuimos al constructor, con el sobre del dinero que completaba el precio oficial. Y se empieza por ahí, y se sigue, y se sigue, y se sigue, hasta que la cuestión revienta. ¿Por qué? Porque no hay ciudadanía, no hay honor. Aquí hay supervivencia. Vivimos como podemos, en negro y sin IVA. Es como se vive en este país, en negro y sin IVA. En Inglaterra, lo habrán leído ustedes estos días, ha habido una señora ministra que quiso aprovecharse de 7.000 euros. 7.000 euros, que no sé si llegó a cobrar o es que los había pasado a ver si colaba. Y por esos 7.000 euros la señora ministra tuvo que dejar su cargo y recibir pues el voto de censura de sus compañeros, de sus colegas y del pueblo en general. El presidente de la República Alemana, de la señora Merkel, pues no hace mucho tiempo, el que estaba en turno, tuvo que dejar el cargo, que no debe ser mal cargo, porque había hecho unas recomendaciones, había ayudado a algún conocido, y tuvo que dejar el cargo. Cuando el delincuente señor Bárcenas dice que le entregó al señor Rajoy 25.000 euros en billetes de 500 o 22.000, nadie se sonroja, no pasa nada. El señor Rajoy, como si no fuese con él, después de haber jurado, perjurado ante el Congreso, ante el Senado, ante Cristo y ante Dios, que nunca jamás, Señor, nunca jamás yo recibí nada, ni nadie me dio nada, ni nunca jamás saltamos a legalidad. Pues aquí estamos, viernes de dolores y no pasa nada. Cambió el foco y el lío de Andalucía. Enfoque en Andalucía, enfoquen a esto, enfoquen a lo otro, que aquí no pasa nada. ¿Qué credibilidad voy a dar yo a Gürtel o a Bárcenas? Se preguntaba el señor Posades, el presidente del Congreso. Ni le creo. Claro, ¿cómo lo vas a creer? ¿Para qué lo vas a creer? Si lo creyeses, tenías que abrir la ventana de la presidenta y tirarte por la ventana, como tenía que tirarse el resto del gobierno. ¿Y por qué? Porque es lo que falta aquí, ahora, que había durante la Segunda República: honor y vergüenza. En la clase política y en aquellos pobres españoles del 31 que sin saber leer ni escribir salieron a la calle con el entusiasmo de quien sabía que le iban a redimir, que creía en la redención, no del Viernes Santo, sino del martes 14 de abril de 1931. Y el pueblo español volverá un día, y no lejano, a creer en esa redención. Y va a llegar ahí sin tener idea clara de lo que significa ser republicano. Ser republicano, decía Azaña, es tener dos grandes pasiones: la pasión pública
y la pasión republicana. Hoy día mucha gente llega a la política por medrar. Yo vine aquí a ganar, eso está en la prensa, alguien lo dijo, yo vine aquí a cobrar. Y se cobra por tolerar la construcción de una casa fuera de lugar, se cobra por privatizar el agua, aquí tienen ustedes un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. En la compraventa, y no hay pasión pública, el entusiasmo por servir lo público. Usted que cobra nada, pero estoy aquí dando el callo por mis principios y por mis ideas. Y si vengo aquí, pago mi gasolina. Y si tomo un café, pago mi café. El profesional no. El profesional que tiene su sueldo, cuando se desplaza encima le da las dietas. Y no paga el café porque se lo paga el alcalde de turno. Y claro, cuando se mercantiliza la pasión pública, cuando se mercantiliza cualquier ideología, no estamos hablando ya de política, sino que estamos hablando de mercado. O estamos hablando de religión. O estamos hablando del alma. Pero no lo público. Pero no la participación, no el orgullo de sentirse ciudadanos. Nosotros aquí hoy podemos estar orgullosos, somos ciudadanos, somos pocos ciudadanos. Habrá más, habrá miles más. Todo llega y la República llegará. El problema es que entre que llega y no llega, los partidos se enzarzan, los partidos establecidos se enzarzan en sus pequeñas cuestiones, en su hoy inmediato, en sus disputas, en su ganar la partida, jugar la carta, hacer la envolvente al contrario. Y nadie se preocupa de la ideología. La ideología es fundamental cuando se está hablando de política. Y los partidos hoy establecidos no se ocupan de formar a sus militantes. Porque la primera formación que tenía que recibir un militante de izquierda era la formación republicana. Que todo el mundo supiera, desde que da el primer paso en la sede de un partido y va a pedir una afiliación, que sepa que la diferencia entre un demócrata, que puede ser de derechas y que puede ser monárquico, y de un demócrata de izquierdas que por necesidad ha de ser republicano, está en la aceptación o en la desafección de la corona. Hoy es bien triste el espectáculo de ver al PSOE convertido en el segundo partido dinástico, en el partido que pudiéramos decir, volviendo al siglo XIX, el Partido Liberal de Sagasta, que era liberal, que procuraba la mejora de la situación social, que procuraba la mejora de la enseñanza, que se oponía a los desvaríos del conservadurismo de Alejandro Pidal y compañía, pero que respetaba la corona. Y cuando hay corona hay desigualdad y hay diferencia y no hay verdadera democracia. Porque la democracia es la elección. El demócrata elige y vota, pero el demócrata no puede quedarse en elegir al concejal de su pueblo, al presidente de su comunidad o al Congreso de los Diputados, de donde sale el presidente del gobierno. El demócrata exigente y radical también tiene que exigir el elegir a la primera magistratura de la nación. Del último alcalde al primer magistrado. Por eso una consigna republicana, aparte de decir no a la monarquía por principio, es exigir el que antes de que se produzca el proceso de sucesión se
efectúe un referéndum, una consulta a la nación, para que la nación diga si quiere ser un reino o quiere ser una república. Y nadie nos lo ha preguntado. Nos lo impusieron. Franco nos dejó por herencia su recuerdo, el Valle de los Caídos y a Juan Carlos I de Borbón. Y Juan Carlos I de Borbón agradeció nombrando a la hija del dictador duquesa de Franco. Resulta que hay miles de ciudades, miles de pueblos y villorrios que luchan por quitarle de su callejero el feliz nombre de don Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo, o como cada lugar se llama. Y dentro del diccionario del vademecum nobiliario de este país hay un ducado de Franco que dio el titular a la hija del exterminador. Mayor contradicción no es que esta casi se llame Primo de Rivera. Esto es una pequeñez que aquí la calle sea de don Miguel, el dictador amigo de don Alfonso. Pequeñez cuando tenemos un ducado de Franco viviendo por Madrid, pues aquí paz y luego gloria. Y esto lo consienten y lo toleran los partidos de izquierda. No he escuchado, supongo que a lo mejor se anima el amigo Jesús a presentar una petición para que se retire, para que la corona retire de su nomenclator al ducado de Franco y a lo de la señora de Meirás, para que de una vez vayan y no vuelvan, para que el pueblo se sacuda, porque ¿cómo nos da sacudir a Miguel si tenemos el ducado de Franco? Miguel al fin y al cabo jugó a los soldados y construyó seguramente esta escuela. Franco no, jugó a los soldados y mató. Si no mató a Dios era porque había muerto. Pero sí mató a todos los demás, a todo lo que se moría. Y claro, esto no cabe en una concepción republicana, radicalmente republicana. Sí cabe en la praxis de los partidos, porque tienen que vivir, tienen que concurrir. Pero los que no vivimos ni concurrimos, tenemos la obligación de llamar al pan pan y al vino vino. Porque no el problema, esta mañana lo oí en el Ayuntamiento de Gijón, el problema no es que los Borbones sean impresentables, o que el Borbón haya llevado comisiones, yo creo que hasta de las cerillas, y que haya hecho una fortuna descomunal y desmesurada. El problema está en el principio. El problema está en que nadie, que el pueblo no lo puso ahí, que ahí lo puso Franco. Y entonces por eso hay que votar a favor de la Tercera República. No porque sea un sinvergüenza el actual titular, no. Porque ¿qué pasa si el próximo rey es tan bueno como San Fernando el Santo? Es que tenemos que aplaudir, bien, que por fin tenemos un santo, que llegó el rey Francisco, el rey Paco, don Paquito, al trono. Felices los españoles porque tienen un rey ejemplar. No, porque si no lo elegimos, no podemos ser felices ni estar contentos. Ahora, si estos señores de la corona se atreven a poner en juego su situación y piden al pueblo que diga sí o diga no, si sale sí, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir predicando? ¿Más perdió San Francisco Javier en el Japón? Y la predicando se logra. Pero yo estoy seguro que si al pueblo español hoy le preguntan sí o no, a pesar de la prensa, la radio y la televisión, yo creo en que la juventud de este país, y hablo de una juventud menor de 50 años,
la juventud de esta nación? Votaría no. Porque yo creo que la juventud o la gente de menos de 50 años tiene algo que a nosotros nos faltó, a nuestra generación, a la vuestra, nos faltó, era la confianza en nosotros mismos. Tuvimos que ir a cobijarnos bajo el solio del trono, a cobijarnos entre las faldas del clero, para que no viniese el general de guardia con el sable en la mano, para que viniera el niño, no fuese a buscarnos a casa para martirizarnos. Y ahí fuimos oportunistas o cobardes, o que no tuvimos las narices de decir, señores, esto se acabó, murió Franco, es la hora de España. No. Seguimos con el arriba España. Seguimos con este gobierno impresentable que gobierna vicariamente al mando de lo que mandan los hombres del negro y obedeciendo las disposiciones devotas de los hombres de rojo. Porque aquí gobierna la troika y gobierna la comisión episcopal. La troika recorta los derechos económicos y sociales y la comisión episcopal recorta derechos y libertades. Y es así esta situación donde estamos. La regeneración de esta situación no puede venir, que nadie os engañe, con un triunfo de la izquierda, no. Podrán suavizarse las políticas, podrán echarse Nivea a las manos para que no nos duela, pero la transformación de esta sociedad viene única y exclusivamente, o vendrá única y exclusivamente, cuando vuelva a proclamarse la República Española. República que es igualdad, república que es libertad, república que es participación y que exige el compromiso y la acción del ciudadano. El ciudadano es cómodo, somos cómodos. Cuando toca ir a una cosa, aunque sea que nos afecta a la comunidad de propietarios, hay mucha gente que busca disculpas para no aguantar a los demás. Pues esto es lo que pasa en política. No aguantamos a los demás y tenemos que aguantar a los que se ponen, a los que manejan los medios, a los que tergiversan, a los que engañan, a los que arrastran a la pobre gente infeliz y sin cultura, sin discernimiento. Y ahí los tenemos, hundiendo a la juventud, hundiendo a la cultura, hundiendo a la libertad, hundiendo los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de todo el mundo. Lo único que queda a flote son los derechos de la banca, los derechos de los gobernantes, los derechos de esta derecha impiadosa, católica pero impiadosa, de este rebaño que no hacen más que comer la alfalfa que le reparten los ministros del clero. Alfalfa espiritual para los borregos de Cristo, deben gritar los obispos cuando están solos en sus meditaciones, en sus palacios, bien servidos y bien comidos. La Iglesia Católica que gobierna este país no ha puesto ni un duro, no ha hecho ni el menor sacrificio para sacarnos de esta crisis, para ayudar, como ayuda el obrero con la rebaja de salarios, el propietario con la pérdida de la propiedad, del valor de la propiedad, como todo el mundo hemos tenido, ¿no? Ni siquiera han tenido el gesto de decir, hombre, la Iglesia va a pagar el IBI. No. La Iglesia pide más. Y más. Y inscribe las propiedades a su nombre, gracias a una ley del señorito Aznar. Y así estamos en este país. Y entonces, frente a esto,
Frente a esto no cabe más que construir la república, que confiar en la república. Una república que ahora podríamos decir que es neutra, no la vamos a definir más, pero todos tenemos dentro el convencimiento, los aquí presentes, por lo menos, que ha de ser una república federal y que ha de ser una república socializante. En 1913, Melquiades Álvarez, en uno de sus grandes discursos en Madrid, dijo que la república habría de ser socialista o no habría república. Esto lo decía en 1913. A medida que sus beneficios y su vida fue cambiando, porque más y más y más, y más como ocurre a mucha gente, ya no quería república, ya no quería nada más que ser el primer ministro. Pero en el 13 así lo decía, cuando todavía tenía sentimientos y tenía la pasión pública, luego tenía la pasión económica. Y la pasión económica resta, acaba y termina con la pasión pública. Los grandes beneficios acaban con la pasión de la honestidad. Hay que morir virgen, habría que decir, económicamente hablando. Y no se muere virgen en los consejos de administración, no se muere virgen en los chalés, no se muere virgen siendo grandes accionistas. Y esto es lo que nos falta. Dignidad, virginidad. Que cuando alguien venga a meternos el sobre, que puede solucionarnos las vacaciones, los estudios de los hijos en el extranjero, todas las necesidades, decir no, eso de ninguna manera, ahí no. Y eso es duro, eso es lo que define, eso es lo que marca indeleblemente como una columna, lo que marca la dignidad ciudadana. Cuando no hay esa columna, cuando no hay esos principios, cuando no hay esa pasión pública y esa pasión de la igualdad, que es la pasión republicana, no queda nada. No queda nada. Poco nos han dejado por hacer los señores de la transición, pero nos han dejado lo que es esencial: el derribar la monarquía, el empeño de cada día. Derribe usted en su casa la monarquía, con su conducta diaria, con la ejemplaridad de su conducta, con su entusiasmo cívico. Y nada más, queridos amigos, la república es un sueño, pero es un sueño que puede hacerse realidad. Mucho más fácil que lograr una sociedad sin clases, una sociedad en que sea la dueña el Estado de los medios de producción, como está en todos los idearios de los partidos de izquierda, y saben que no lo van a conseguir, y dicen, bueno, la república. Bueno, tonterías, ¿no? La república es la esencia, es el ángulo, la piedra que puede hacer una nueva España. Y una república que decíamos federal, decíamos socialista, y yo por mi cuenta añado que ibérica. Creo que la república de los pueblos ibéricos sería la solución de estos problemas territoriales que España tiene sin resolver desde hace casi 3 siglos. Dentro de la República Ibérica sí podría haber la nación catalana, la nación vasca, la gallega, la portuguesa, porque esas sí tienen recambre y sí tienen historia. Ahí podría ser un camino, ese podría, pero eso ya la frase. Voy cortando. Ay, perdón. Dios, perdón. Señor, Perdón. No, no te preocupes, Paco, es un placer escucharte. No. Siempre a mí me tienen muy oído, prefiero que te escuchen a ti que me escuchen a mí. Yo quiero empezar, pues, intentando trasladar
una visión positiva desde la perspectiva de que hoy la República está no solamente mucho más cerca que en el inicio, que en la transición, sino que hace 5 años, que vivimos, o 6 años, vivimos una situación en la que la posibilidad de cambiar el sistema político de la monarquía a la república es visto como algo factible y próximo cada vez por sectores sociales más amplios. Partimos del deterioro de la propia institución con carácter general. La monarquía es una institución rancia. La monarquía española es la última monarquía que se ha recuperado en el mundo desarrollado. La caída del muro de Berlín y la desaparición del Pacto de Varsovia dio lugar a la creación de multitud de estados. La fragmentación de Yugoslavia, la fragmentación de Checoslovaquia, algunos de ellos históricamente como parte del Imperio Austrohúngaro con tradición dinástica, con tradición monárquica. A nadie se le ocurrió en ninguno de esos estados acudir a la fórmula monárquica. Incluso yo siempre cito un ejemplo que me parece que es paradigmático. En España, en el franquismo, que fue tierra de asilo de la mayoría de los miembros de esas dinastías del este de Europa, tuvimos al rey de Bulgaria y al pretendiente al trono de Bulgaria, Simeón de Bulgaria. Simeón volvió a Bulgaria, participó en la política activa búlgara, pero no como rey. Se presentó y ganó unas elecciones y fue el primer ministro de la República de Bulgaria. Pero nadie, los que le votaron como primer ministro, seguramente no hubieran aceptado que recuperara la corona y fuera rey de Bulgaria. Por lo tanto, España es el último estado desarrollado en incorporar a su estructura política esa anticuaria que es la monarquía. Y aunque la monarquía sea cuestionable como tal de por sí, también es cierto que la actitud del monarca ha contribuido a su deterioro. Ha contribuido en los últimos años. La actitud del monarca, su vida no es una novedad, está seguramente ya en el último tramo de su vida por la edad. Su modo de comportamiento no ha sido de los últimos 5, 6 o 7 años. Lo que ocurre es que lo que se ha dado es un malestar social tan amplio, fruto de la crisis y sobre todo de las políticas con las que se ha afrontado esa crisis, que ha impuesto sacrificios a la mayoría de la sociedad, que hace inaceptable incluso lo que previamente, por renuncias a los valores republicanos, la sociedad estaba dispuesta a tragar. En los felices años del crecimiento económico desbordado, el inicio del final de los 90, inicio de la primera década del 2000, se tragaba con que el rey se paseara en el yate Fortuna, con que tuvieron las amistades peligrosas. Hay que recordar que Mario Conde fue íntimo del monarca. Hay que recordar que el nieto de Colón de Carvajal, fue íntimo del monarca. Que Sitges, dado a Asturias por sus inversiones, fue íntimo del monarca. Personajes todos vinculados a alguno de los escándalos de la década de los 80, fundamentalmente. Pero esta sociedad, mientras más o menos le fue bien, tragó con eso, tragó con los nuevos... recordar que en la transición se decía: esta es una monarquía sin cortesanos. Mentira. Mantuvo la nobleza tradicional, aunque no jugara un papel destacado en primer plano, y fue creando otra nobleza. Fue concediendo títulos y articulando en su entorno otro grupo de cortesanos. Incluso ahora, cuando está en pleno declive la figura del monarca y la propia institución de la monarquía, los pasos que se dan para intentar frenar ese deterioro están siendo palos de ciego absolutamente que tienen un efecto rebote que acaba deteriorando más todavía la institución. Se dice: se aprueba una ley de transparencia y uno de los grandes logros es que la Casa Real va a estar sometida a esa ley de transparencia. Pero resulta que esa ley de transparencia no llega hasta el conocimiento de la fortuna del monarca, que tenemos que conocer a través de publicaciones en
en el extranjero, el New York Times, la lista Forbes, que hacen un cálculo aproximado de la fortuna del monarca, miles de millones de euros, que en ningún caso se justifican con la consignación presupuestaria que libremente reparte. Dando un paso más hacia el abismo, vamos a hacer en el ejercicio de transparencia y profesionalizar la función del heredero y de la reina, les vamos a asignar un salario. Cuidado, no nos insulte. Salario es sinónimo vinculado a relación laboral. ¿Qué relación laboral tiene la reina? ¿Qué relación laboral tiene el príncipe? Yo pregunté también, porque, ¿en qué régimen de cotización a la seguridad social se les ha dado de alta? Respuesta: el rey reparte el dinero de la consignación como quiere, para no tener que dar más explicaciones. Incluso se baraja la abdicación, cosa en la que el rey no está dispuesto, precisamente para intentar, con una nueva figura, con la incorporación a la jefatura del Estado del actual príncipe de Asturias, ese grado de deterioro. Pero estoy convencido que aunque se diera ese paso, que no se va a dar porque Juan Carlos no está dispuesto a que se dé, ni tan siquiera ello salvaría una institución que está condenada a la extinción, porque la sociedad está pidiendo cambios inmediatos en lo que fueron las conclusiones de la transición. La transición no murió con Suárez, pero está agonizando. Y la transición de verdad morirá cuando efectivamente el régimen monárquico sea sustituido por un régimen republicano. Ese será el fin real de la transición. Pero todos los elementos, toda la arquitectura que se fue construyendo en la transición y que la define, está en este momento en cuestión. Está en cuestión por la sociedad como una expresión más del malestar político y social. Hay una realidad incuestionable. La mayoría de los españoles no votaron esta Constitución. Yo tengo 55 años, ni yo siquiera la voté porque me faltaban 20, no sé cuántos días, 26, 27 días para cumplir los 18 años. Yo nací el 1 de enero del 59. ¿No eran los 21? No, fue en los 21 la primera. Las primeras elecciones del 77, el derecho a voto fue a los 21. La Constitución preveía el 18 y ya se hizo una reforma del régimen electoral previo para que se pudiera votar a los 18 la Constitución. Pero ni los que tenemos 55 años, es necesario tener 56 años para poder haber votado esta Constitución. Y es cierto que en Europa y en nuestro entorno hay instituciones más longevas, mucho más antiguas, aunque hay algunas que han sido actualizadas, pero la diferencia con esas otras constituciones es que no tienen el pecado original de haberse elaborado con la amenaza de un golpe de Estado, con el ruido de sables constantes, con la transacción en la que ni siquiera la negociación era entre iguales, sino era entre alguien que tenía los tanques con el motor encendido en la Brunete y enfrente los que tenían que tragar y aceptar como concesiones determinadas fórmulas políticas para que los tanques no volvieran a salir del cuartel de la Brunete y aparecieran por la Gran Vía, aunque en algún momento incluso por nuestra región, por Valencia, como muy bien sabéis, gracias al general Minas del Bosch. Ya no vale a nadie esta Constitución. Ya no le vale a los nacionalistas vascos y catalanes que piden otro encaje o en una evolución soberanista, incluso la independencia. Ya no vale a la derecha españolista, y luego hablaré por qué tampoco le vale a la derecha españolista. No nos vale a nosotros, a la izquierda transformadora. Y eso a pesar que hay que reconocer que esta Constitución, tan deficiente, desde luego en la aceptación de la figura monárquica, tenía elementos progresistas en comparación con su entorno. Esta Constitución, que ahora no nos vale, hablaba de intervención de los poderes públicos en la economía a través de elementos de planificación orientativa. Hablaba de la posibilidad de intervención en la economía con un sector público. Hablaba de que el derecho a la propiedad quedaba sometido al interés general o establecía un amplio reconocimiento de derechos sociales. Lo que ocurre es que todo eso no se desarrolló. Otras partes de la Constitución sí se desarrollaron, fundamentalmente para acotar eso. Y lo que entonces se pudo ver
como un avance incuestionable, se convierte hoy en un corsé. Porque todos esos reconocimientos que para nosotros en aquel entonces podían ser una garantía de derechos, hoy se convierten en un techo muy bajo por la interpretación restrictiva que de todos ellos se ha hecho. Sabéis que los principios sociales y económicos son principios inspiradores que no obligan ni al gobierno ni al legislador. Al legislador, en principio sí, porque debe de inspirar la norma, debe de inspirar la acción de gobierno. Pero en la práctica, con la doctrina del Tribunal Constitucional, se vulneran todos los días. Y no le vale tampoco a la derecha, ahora. Porque ese techo, que para nosotros es un techo muy bajo, a la derecha le parece ya un techo altísimo. Le parece que en tanto en cuanto reflejan contenidos del estado de bienestar, ya no vale, porque han apostado por dinamitar el estado de bienestar. Y por eso dieron un primer paso, impulsado por el presidente Zapatero, consensuado con el Partido Popular, que fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, que dice que al final, yo bromeo, que la Constitución española es la única Constitución que tiene un único artículo, el 135. Todo lo demás se somete a ese artículo, al 135, al cumplimiento del objetivo de déficit y al pago de la deuda soberana. No hay ningún derecho, no hay ninguna prestación social, no hay ningún principio inspirador que esté por encima de ese artículo 135. Y por eso la derecha quiere también una reforma constitucional que le permita hacer desaparecer todo ese reconocimiento de derechos sociales propios del estado de bienestar. Y por eso ahora, aprovechando el debate soberanista y la posición catalana y la reivindicación vasca, que vendrá inmediatamente detrás, emplazan al Partido Socialista a configurar otra vez una mayoría que permita una reforma constitucional a fondo. Y en esa reforma constitucional seguramente no cuestionarán la figura del monarca, pero sí cuestionarán el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a una pensión, un sistema público de pensiones. Hay, por tanto, el riesgo de que frente a nuestra reivindicación, que es una reivindicación pues, que además cuenta con amplio consenso social, todos quienes se están movilizando, las diferentes mareas en defensa de esos derechos constitucionales, formarían parte de la base social para impulsar un nuevo proceso constituyente, se intente en paralelo y adelantar con una reforma constitucional pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista con esas características. Nuestro proceso constituyente, en primer lugar, sin ningún límite en la reivindicación. Lo primero, la República. Lo segundo, y como además un elemento consustancial a esa condición republicana, más democracia frente a los poderes económicos. Porque lo que acabó de apuntillar la Constitución y la transición es que nuestra participación en la Unión Europea ha significado una cesión de soberanía a poderes no democráticos. No es que la Unión Europea sea la configuración o la plasmación de un modelo democrático de construcción en el ámbito europeo, en el que haya un parlamento homologable al parlamento de los Estados, a nuestro propio parlamento con todas sus carencias, y una comisión que sea el ejecutivo controlada por el parlamento. No, todo eso es una ficción, y la mejor expresión de todo ello es que la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional, constituyen algo que no está en ninguna parte. La Troika, que no es una institución regular reconocida por las constituciones de los Estados, por la Constitución Europea. No, no. Y son quienes ejercen el poder real e imponen a los Estados. Acordaros de la famosa carta a Zapatero, que Zapatero se negó a hacer público en su momento y que ahora en sus memorias aparece publicada, del presidente del Banco Central Europeo, diciéndole lo que tenía que hacer. La reforma de las pensiones del 2011, la congelación de las pensiones, la rebaja de las retribuciones de los salarios, el decálogo de acciones que ningún parlamento había aprobado, que ningún programa electoral aparecía, que no contaba con el respaldo de los ciudadanos. Porque hemos aceptado una construcción europea que gira exclusivamente en torno a la moneda.
con una autoridad monetaria, que es el Banco Central Europeo, independiente de los poderes democráticos, no independiente de los poderes económicos y de los poderes financieros, que son los que marcan su estrategia, y además sin instrumentos que permitan controlar e incluso neutralizar las decisiones que ahí se toman. El instrumento más importante que tiene un Estado para intervenir en la sociedad y la economía es los presupuestos generales del Estado. En Europa tenemos una autoridad monetaria, el Banco Central Europeo, un gobierno, que es la Comisión, y un Parlamento que tienen un presupuesto ridículo. Los presupuestos generales del Estado en nuestro país, por poner un ejemplo que os servirá, representan aproximadamente el 35% del Producto Interior Bruto español. Sobre 1.350.000 millones son los presupuestos generales del Estado. El presupuesto de la Unión Europea representa el 1,2% del Producto Interior Bruto europeo. Ridículo. Imposible que con esos recursos se pueda paliar las grandes decisiones de los poderes económicos y financieros, que además cuentan con el respaldo de esa teórica autoridad independiente que es el Banco Central Europeo. De la transición, y estos días escuchando los halagos a Adolfo Suárez y viendo cómo comulgaban en el funeral de Ávila fervorosamente todos los exministros que le apuñalaron en la última fase, que lo obligaron a marcharse, reflexionaba sobre qué se podía ver útil hoy de la experiencia de la transición. Y yo sí encontré una cosa, que es la siguiente. El marco constitucional y el marco legal no son unos tantos. No se puede decir que determinadas cosas es imposible llevarlas a la práctica porque la Constitución española lo impide. Si fue posible desde la legalidad franquista, de ley en ley, utilizando los términos de la ley a la ley, pasando por la ley, utilizando los términos de Torcuato Fernández Miranda, podemos ir a donde la sociedad española mayoritariamente quiera, sin que la Constitución ni el marco jurídico sea un obstáculo insalvable. O es más rígida la Constitución española que las leyes fundamentales del movimiento, o vinculan más, es más coercitiva la Constitución española y el marco legal democrático de lo que lo eran las leyes fundamentales del movimiento y el marco jurídico franquista. Si fue posible saltarse todo eso, ¿cómo no va a ser posible ahora hacer lo que queramos? Llegar a la República, llegar a una sociedad no controlada por los poderes económicos y financieros. Y en la reivindicación de la República nos podemos encontrar, y acabo ya, con aliados extraños. Yo coincido plenamente con la definición de república deseable que hacía Francisco Paco, y que te olvidé decir laica, pero todo lo demás me vale más laica. Pero como estamos en Semana Santa, conviene decir. Hoy hay sectores de la derecha que empiezan a plantearse la posibilidad de una salida republicana. Yo estoy convencido que José María Aznar estaría encantado de ser presidente de la República. Que no puede volver como el presidente del gobierno, pero que si se abre esa opción estaría encantado de concurrir y de verse, si tiene votos para ello, en esa situación. Termino. Vertebrar una mayoría que permita este proceso constituyente diferente del que pueden plantear como reforma constitucional el Partido Popular y el Partido Socialista, lo podemos hacer apuntilando esos valores republicanos a los que hacía referencia Paco, y la movilización social que está en la calle. Las personas que el 22M salieron en Madrid y asustaron tanto al gobierno que tuvo que provocar un incidente de orden público al final para poder de alguna manera paliar el éxito de esa movilización. Con los valores republicanos como elemento de imbricación y con la presencia de todos esos ciudadanos, la República está mucho más cerca, y Paco y yo la vamos a ver. Muchas gracias. Pero aquí cuento una cosa, no siguen solo. No siguen solo. No, hombre.
pero eso va a cambiar algunas cosas. Rafael Fernández le dijo, nunca lo olvidaré, en 1981, no te equivoques, la República vendrá cuando lo traigan sol. Hay que animar al PSOE a que lo traiga. Ayúdanos tú. Bien. Bueno, Ese tipo que perdía fe y la esperanza.